Vamos a resolver este triángulo utilizando entonces ahora el teorema del coseno que lo tenemos acá. Para aplicar el teorema del coseno, recordemos que tenemos que tener básicamente dos lados y en este caso el ángulo tiene que ser el ángulo que está comprendido por esos dos lados, es decir, el ángulo cuyos lados son justamente el 12 y el 18, que son los datos que ya tenemos. O sea, ninguno es el opuesto a alguno de los dos lados, porque si no, entonces usaríamos el teorema del seno, como vimos en el otro video. Entonces, tengo dos lados, un ángulo, me faltarían conocer dos ángulos y el tercer lado. En este caso, el teorema del coseno me permite calcular el tercer lado faltante, que en este caso yo lo voy a designar con una letra cualquiera, le voy a llamar X, ¿sí? El teorema del coseno me dice que un lado, no importa acá cuál, las letras que yo le ponga, recuerden, un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces el producto de los mismos lados por el coseno del ángulo, que es el único que tengo, el ángulo comprendido. Que este sí tiene que ser el ángulo opuesto al lado que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, en este caso directamente yo voy a utilizar y voy a poner entonces x, que es el lado que me está faltando, x al cuadrado va a ser igual 12 al cuadrado, que es un lado, más 18 al cuadrado, que es el otro lado, menos 2 por 18 por 12, vuelvo a poner entonces los mismos lados que tengo, por el coseno de 32, que es el único ángulo que tengo. ¿Cómo voy a resolver acá esto? Les conviene ir resolviendo por partes, ¿sí? 12 al cuadrado son 144, 18 al cuadrado son 324. Todo esto lo multiplico, todo junto, si esto puedo hacer todo un solo cálculo, me da 366,3. Sumo esto más esto menos esto y fíjense que yo ahí tengo x al cuadrado. Yo tengo que averiguar x, por lo tanto entonces ese cuadrado pasa al otro lado como raíz. La suma y resta esta acá me da 101,7. A esto le saco la raíz y obtengo entonces el número 10,08 en este caso, que es el lado que me está faltando aquí. Lo vamos a poner ahí al lado para tenerlo entonces como referencia, ¿sí? Entonces x vale, ya hemos sacado el tercer lado. ¿Qué me falta calcular ahora? Me faltan calcular los dos ángulos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular uno de ellos, le vamos a llamar alfa. Lo vamos a poner aquí. Ahora sí, entonces, para calcular este ángulo me conviene utilizar otra vez el teorema del seno, ¿sí? Por el hecho de que es mucho más fácil despejar ahí en el teorema del seno y no tener que despejar, por ejemplo, de aquí coseno de alfa. También lo podríamos hacer si ustedes lo quieren, pero me parece que es más fácil utilizar el teorema del seno. Entonces, recordemos cómo hacíamos antes. Entonces tengo que colocar las dos fracciones con el signo igual. Entonces voy a colocar 12 en la primera fracción sobre el seno de ¿quién? Del ángulo opuesto, seno de alfa, que es el que quiero calcular. Igual, del otro lado entonces tengo que usar sí o sí el 10,08 y el 32, porque es el lado y su ángulo opuesto. Entonces, 10,08 sobre el seno de 32. De ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar seno de alfa. ¿Cómo hacía para despejar? Dijimos seno de alfa. Si yo tengo que despejar aquí seno de alfa, entonces tenía que hacer producto cruzado, 12 por el seno de 32, dividido el 10,08. Obtengo entonces como resultado, primero, obviamente recuerden que yo voy a calcular primero seno de alfa, resuelvo todo esto, me da 0,63. Para encontrar alfa, entonces paso la función inversa, o sea, seno a la menos 1 de ese numerito, y entonces obtengo como resultado, lo voy a poner acá, como resultado, en este caso, 39 grados, que sería entonces alfa. Me estaría faltando allá el tercer ángulo, que en este caso le vamos a poner beta. Bien, podríamos en este caso también, como ya tenemos un montón de datos dentro del problema, podríamos usar otra vez el teorema del coseno, podríamos usar el teorema del seno, pero en este caso vamos a recurrir a lo más fácil. ¿Que cuál es?
simplemente restando a 180. Conocemos ya este ángulo que es 39. Conocemos entonces este ángulo que es 32. Sumamos lo que le falte para llegar a 180. Es entonces el ángulo beta, que es el que me estaría faltando. Si lo quieren hacer otra vez usando el teorema del seno, se puede hacer. Usando el teorema del coseno, despejando de aquí, también se puede hacer. Pero siempre podemos optar por el camino más fácil y encontrar entonces la solución más rápida.